Tu interés compuesto, un podcast de Ismael Terrats y Adrián Bermúdez. Me sobra mes a final de sueldo. ¿Qué pasaría si te dijera que a todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes? Sí, a todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, si me apuras. Seas rico o pobre, tengas un sueldo alto o bajo. Estoy harto de ver en Twitter supuestos expertos en finanzas que critican a esas personas que no llegan a fin de mes. Pero he de decir que yo he sido uno de esos. Y no era culpa mía no llegar a fin de mes ni mala gestión. Simplemente mi sueldo no podía cubrir ni tan siquiera los costes de subsistencia. Sin ningún tipo de lujo, viviendo en el probablemente peor barrio de toda Barcelona, compartiendo pisos de muy pocos metros cuadrados, los números no daban. Por suerte era más joven y también disponía del apoyo familiar, por lo que eso no supuso un gran problema. He tenido también luego la suerte de ir encontrando mejores empleos, más estables y con mejor salario, pero no todo el mundo dispone de esa suerte. Bueno, suerte. Creo que también me lo he ganado yo, pero reconozco que sin el apoyo familiar en mis inicios, seguramente esto no habría ocurrido. Así que pienso en aquellas personas cuyas familias no pueden hacer frente a ese apoyo, en pagar los estudios de sus hijos, en ayudar a cubrir los gastos de mera subsistencia cuando hay algún imprevisto, cuando ya no estás en casa, y no tienen el apoyo familiar que les dé soporte en sus inicios de independencia o en momentos de dificultad cuando vienen. Por otro lado, estudios sobre la psicología del dinero nos dicen que cuanto más ganamos, mal gastamos. Esto tiene la consecuencia siguiente: aunque tengas un buen sueldo, siempre pensarás que estás en el término medio, aunque esto no sea cierto, e incluso puedes estar en la situación de no llegar a fin de mes. Esto lo podemos confirmar con una herramienta que recientemente sacó el diario.es, donde puedes poner tu salario anual y te dicen qué rango de población estás. Según publicó recientemente este medio, la mayoría de población se ubica a sí misma con ingresos medios, pero la realidad es que había mucha gente con bajos ingresos que se pensaban que estaban en la media, y también muchas personas con ingresos altos que no pensaban que los tuvieran, que estaban en la media, como en el otro caso. El compararnos con gente exclusivamente de nuestro entorno, en el cual hay gente que gana algo más o algo menos que nosotros, parece ser el factor principal, porque nos comparamos con lo conocido, no con aquellas personas de entornos que no frecuentamos, y por tanto realmente no los conocemos. No nos hacemos una idea ni de sus ingresos, ni de sus dificultades, de sus necesidades, de sus prioridades. Es decir, tal vez tengamos ingresos en la media de la gente con la que solemos interactuar, pero no en el cómputo global. Pese a estar mucho de nosotros en ese 15, 20 o 35% más afortunado, nos cuesta llegar a fin de mes. Por ejemplo, un salario de 30.000 euros al año estaría en el 30% que más cobra, aunque no lo parezca. Estos serían unos 1.631 euros mensuales en 14 pagas. Y ya digo, no parece mucho hasta que lo comparas con el resto del país. Hoy, en el último capítulo de esta primera temporada, vamos a hablar de cómo llegar a fin de mes. O, como me gusta más decir, en base a un meme que vi hace un tiempo, conseguir evitar que nos sobre mes a final de sueldo. Para hablar de esto tenemos a dos invitados: a Antón López Leitón, asesor financiero, y a David Álvarez de la Torre, cofundador de BankTrack. Podéis leer más sobre ellos y acceder a sus perfiles en redes sociales y a sus páginas web en la descripción, pero igualmente los vamos a ir conociendo durante el capítulo. Comenzamos con Antón López Leitón, asesor financiero en Boutique Wealth, agente bancario de Ambank. Muchas gracias por acompañarnos y, como siempre, me acompaña Ismael Terrats. Hola Antón, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme. Vale, para que te conozcan un poco también nuestros oyentes, eres asesor financiero, explícanos un poco sobre ti. Pues la primera parte de mi trayectoria profesional, yo soy ingeniero industrial, entonces fui jefe de obra, me dediqué al tema del mantenimiento mecánico y la construcción, y siempre me apasionó el tema de la inversión y de la empresa. Mi mujer decía que tenía que haber estudiado empresariales en vez de ingeniería, pero hice también un MBA con esa de. Y me llamaron de Mediolanum, que era un banco en el que estaba invirtiendo, yo tenía mis ahorros allí para trabajar con ellos, y dejé el mundo de la ingeniería para venirme a trabajar como asesor financiero. Y la verdad es que un tema que me gusta, que creo que puedo ayudar a la gente a proteger sus ahorros y nada. Muy bien. Yo siempre me he preguntado el por qué nos cuesta llegar a fin de mes, y es un tema que además mucha gente incluso le cuesta a lo mejor compartir, ¿no? Es decir, porque teniendo un buen sueldo, a muchos nos cuesta llegar a fin de mes. Y yo pongo mi propio ejemplo. Yo ahora, por ejemplo, gano menos que el año pasado, pero yo he tenido 2 años de, digamos, un poco oasis, que me sirvió para ahorrar mucho para la entrada de la hipoteca, porque tenía otros ingresos complementarios. Y en cambio, pues, si yo quitaba esa nómina extra que yo tenía, que la ahorraba entera para la entrada a la hipoteca, yo digo, ostras,
mi nómina principal, de la cual ahora ya no ahorro nada, me sigue costando llegar a fin de mes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que por más que gane, siempre me cuesta llegar a fin de mes? Digo, es que es imposible. O sea, si gano a lo mejor el triple que antes, porque yo comencé ganando 400 euros. Digo, ahora que gano, digo, ¿cómo puede ser? Digo, no ¿Y lo cómo es posible que cada entiendo. vez que nos suben el sueldo que sigamos ahorrando lo mismo? Que no consigamos... Exacto, sería un poquito eso. El capítulo se titula Me sobra mes a final de sueldo, para que te hagas una idea. Antón. ¿Y por qué la gente que le toca la lotería, más del 73%, se arruinan en un plazo inferior a 5 años? Es increíble, ¿no? Cómo es todo un componente emocional. Al final resulta que no es ni por formación ni por cultura, porque a veces creemos que los que tienen familia pues con más ahorros que lo harán mejor. Pero al final yo creo que es una cuestión de hábitos, ¿no? Es una cuestión de tener las cosas claras. También ayuda a veces a acompañarse de un profesional, como en otras cosas. No siempre, pero a veces puede ayudar. Pero es cuestión de hábitos, de los hábitos que tengamos y del componente emocional, de saber que, claro, la inversión no siempre es lineal. Hay momentos en que va muy bien y momentos en que cae mucho, entonces tenemos que estar preparados y entenderlo muy bien para soportar las caídas, porque muchos clientes míos que eran muy dinámicos y que querían rendimiento y tal, cuando llegó una caída superior al 30% lo pasaron fatal, fatal, Ujú. fatal. Claro, tienes unos ahorros y a lo mejor los metes a invertir y no lo entiendes el producto, todo va bien y cuando va mal ya... Incluso aunque lo entiendas, ¿eh? Tú en la teoría te crees que vas a aguantar una caída del 50%, pero cuando llega una caída del 30% y es un dinero que te ha costado juntar y ves que cae un 30%, bueno, yo tuve clientes que perdieron 40.000 euros por salirse en una caída del 30%, y eso que les había explicado todo bien y tal. O sea que es Mm. un tema muy emocional. Y cuando hablas de esos son hábitos, ¿cuáles son los buenos hábitos a los que te refieres? Bueno, entender bien cómo funciona el mercado, qué diferentes tipos de inversiones hay, entender bien que es muy importante controlar los gastos que tienes, ¿no? Son hábitos, también hábitos de abundancia, ¿no? Yo creo que también, aunque sea muy, a veces un poco espiritual, pues no quejarse, no estar comparándonos con los demás y tal, yo creo que también ayuda. Pero es eso, hay mucha gente que le cuesta ir controlando los gastos que tiene, gente que no tiene un fondo de emergencia y pues cuando tiene cualquier problema pues ya se tiene que endeudar o pasarlo mal. Yo creo que es cuestión de tener un plan sencillito, adaptado a cada uno y si lo entiendes bien, seguir el plan. Vale, y yo ahora te quería preguntar, claro, controlar nuestros gastos. Esto, imagino, supongo, pasa por hacer un presupuesto personal, ¿no? Hacernos nuestro propio presupuesto. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo he tenido clientes de todos los estilos. Tengo clientes que llevan, desde que están en el instituto, llevan controlados todos los gastos que tienen cada mes. Y tengo otros que les cuesta muchísimo. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente que le cuesta mucho es poner los gastos, aunque sea sin la cantidad, ¿sabes? Pues tanto de Netflix, pero no poner la cantidad. Netflix, Movistar, no sé qué, no sé cuánto. Ir haciendo un listado de los gastos que tienes. Porque a veces te das cuenta de que tienes cosas que son superfluas y que por estar gastando en cosas que no son importantes, te pierdes de cosas importantes para ti, ¿no? Entonces, cada vez que ponemos algo en papel o en ordenador, pero a mí incluso me ayuda a sintetizarlo más si lo pongo en papel, me ayuda a enfocarme. Estamos en una sociedad que perdemos mucho el foco, ¿no? Tenemos tantas distracciones diarias que al final es como Claro, la hablabas de estos, sociedad. de estos pequeños gastos que hacemos en Netflix, las suscripciones, ¿no? A mí estos gastos seguramente me matan porque cuando pienso digo, es que tengo de todo. Tengo el fútbol, tengo el Netflix, tengo el Disney y tengo el Spotify. Pero usarlo, si me cuentas las horas de uso de todos estos productos, poco, poco. Pero cada uno tiene que ver si le compensa o no, pero lo que está bien es pararte de vez en cuando a ver hacia dónde vas. Ujú. Y si te gusta hacia dónde vas, continúa por ahí. Y ahora, antes has mencionado el fondo de emergencia y yo creo que tenemos oyentes que lo saben, pero a lo mejor hay algunos que no. Seguramente habrá gente que no. ¿Qué es el fondo de emergencia? El fondo de emergencia es un dinero que tienes que no lo tienes con mucha volatilidad para que esté ahí disponible, para que tenga la liquidez suficiente, pues tienes cualquier necesidad. Se me estropea el coche, se me estropea la nevera. Ayer se me estropeó la nevera, ¿no? Pues no va a ser que no tengas dinero para cualquier emergencia que tengas en casa, ¿no? Ya que trabajamos un montón de horas, estamos, por lo menos tener una comodidad para afrontar los gastos que son necesarios. Entonces nosotros recomendamos entre 2 y 6 meses de gastos, de lo que gastas cada mes, tenerlo en algo con poca volatilidad. Ahora mismo tenemos fondos monetarios, letras del tesoro. Si quieres Algo, hablamos de las diferentes opciones que hay, pero es importante tener y no tener que pedir un préstamo o tener problemas para cuando te llegan. Oye, que te llegan 2 seguros del coche al mismo tiempo, no vas a tener problemas por eso.
Claro. Y Isma, ¿tú tienes fondo de emergencia? Yo no tengo ningún fondo de ningún tipo. De hecho, no, yo lo que tengo es una cuenta común de gastos donde cada mes tanto mi mujer como yo ponemos un dinero. De hecho, eso nos llega al día 10. De hecho, hoy mismo hemos tenido que poner más dinero y acabo el mes que, bueno, mi mes acaba ahora, a día 12 de... Entonces, tenemos aquí un pequeño problema. Hay quienes te dicen que tienes que ahorrar antes, o sea, justo cuando cobras, apartar una parte. Otros que dicen, bueno, lo que vayas pudiendo y a ver si al final te sobra algo, pero al final nunca sobra nada. ¿Qué crees que es Claro. mejor? Hombre, yo creo que si lo apartas antes, se llama preahorro. Mm, Lo interesante es que vayamos teniendo un colchón para estar más tranquilos, para tener posibilidad de elegir un trabajo o cambiar si me hace falta. Entonces, tener un pequeño colchón para tener más libertad, ¿no? Entonces, si vas apartando una cantidad pequeña, yo empecé apartando 200 euros. Pero al apartarlo antes, te vas ajustando lo que te queda. Y a lo mejor, pues eso, unos tenis que no te hacían falta o una moto. Yo una vez me compré una moto. Si tienes unos objetivos claros, yo voy apartando para la universidad de mis hijos. No ujú, voy a sacar de la pasta de la universidad de mis hijos para comprarme una moto, ¿no? claro. Sacaré de lo que me sobra, pero no Mm, de lo que ya tiene un nombre. Si le pones objetivos al ahorro, es más difícil que no cumplas el plan. Eso claro está que demostrado. esa es buena, la de los objetivos. También Muy supongo que importante. el apartarlo en un sitio que no lo puedas tocar mucho. Porque a mí Claro. el problema es que sí, tengo esa otra cuenta donde aparto, pero como hoy en día los traspasos son inmediatos, es cuando lo necesito, venga, traspaso momentáneo, además que me cobran el euro ese de comisión de traspaso entre cuentas, Y te da igual. me da igual ya porque lo necesito. Y digo, ¿para qué lo separo si lo acabo juntando, ¿no? Y, Claro. Todo depende de tus prioridades, Isma. hmm, Mm. Ya, te quería preguntar dónde guardarlo. Has dicho varias opciones y no que entre comillas ninguna de las que yo usaba. Voy a decir usaba porque ya no la... Porque Sí, estoy en fase de reformular mis finanzas. Yo antes lo tenía una cuenta de ahorro, sí. pero la verdad es que como la cuenta de ahorro la tengo en Francia, ya me estaba tocando un poco las narices porque no las puedo configurar automáticas al ser extranjera, aunque sea Unión Europea. Y ahora estoy tirando de fondo monetario, Sí. entendiendo los riesgos del fondo monetario. Pero me ha sorprendido las letras del tesoro, pero una letra del tesoro depende del vencimiento, supongo, claro. Si cojo una letra del tesoro a 5 años, la cago un poquito, a lo Para mí mejor. es mucho mejor el fondo monetario. Una, por la seguridad que tiene. Tú si tienes una cuenta remunerada o una cuenta corriente como tiene Isma, lo tienes en el balance del banco. Vale, si el banco tiene problemas, ya vamos a depender del fondo de garantía de depósitos, que si quebrara un banco grande, yo creo que el fondo de garantía de depósitos no lo cubriría, no es un brindis al sol. hmm, Entonces, un fondo monetario lo tienes en 30, 40 bancos diferentes o incluso empresas que no son bancos y tienes mucha más seguridad que si lo tienes en balance de solo un banco. El depósito, el problema que tienes es que si lo deshaces, normalmente pierdes el interés que te pagaba el depósito, ¿no? Mm. En los fondos monetarios, en 1 o 2 días tienes la pasta en cuenta corriente. Entonces, hoy en día, que te están dando entre un 3,5 y un 4, la mejor opción son los fondos monetarios también por la fiscalidad. Imagínate que no te hace falta el dinero hasta dentro de 10, 15 años. Vas cobrando intereses de los intereses que generas, va trabajando el interés Y compuesto, sin tributar. sin tributar. Sin Mm. embargo, el depósito cuando se acaba tienes que tributar, la cuenta remunerada cada vez que te pagan tienes que tributar y las Sí. letras del tesoro igual. Vamos a bautizarlo fondo monetario de acumulación, no de distribución, que por ejemplo es lo que tiene Revolut, que hay Claro, gente que sabe súper encantada y luego digo, eso tienes que tributar después, ojo, ¿eh? claro. Eh, Sí, muy buena apreciación. eh, yo, hablando con el propio Isma y otros compañeros, amigos que tenemos, salió el tema de ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo tener ahorros? Si Bueno, claro, yo... es el consuelo de los que no ahorramos, ¿no? De que siempre le decimos, yo no quiero pues eso, no quiero una tumba de oro, ¿no? Una tumba, Esta fue digo, la yo vivo al expresión. día, vivo una vida feliz, tranquila, seguramente con algún dolor de cabeza si me viniera alguno de estos, bueno, pues eso, las necesidades de las que comentabas, se me estropea algo, pues ya estoy sufriendo, eso sí que es cierto. Pero bueno, claro, es el consuelo que nos queda a los no ahorradores. Me imagino que Todo depende de tus prioridades. claro, Imagínate que tienes una enfermedad importante y que quieres que te ya. atienda un especialista, tú o un familiar, algún ser querido. Imagínate que quieres cambiar de trabajo, pero quieres tener un colchón para los primeros meses, arrancar, probarlo, Mm, pero que no estás cómodo con tu trabajo. Por lo que sea, estuviste cómodo en el pasado, pero ahora mismo quieres aportar algo diferente a la sociedad. Pues tener un colchón te da muchísima más libertad para dedicarte a lo que mm. quieres, para hacer deporte, para todo, bajo mi punto de vista. Pero yo, por ejemplo, a mi madre, que entonces ya estamos hablando de otras edades, ¿no? De una edad Sí, avanzada, yo siempre digo que ella debería disfrutar de sus ahorros.
siempre la visión de una madre y de familia siempre es dejarle algo pues a las personas que van, las que les suceden, ¿no? Pero claro, mi visión es, gástate ese dinero que te ha costado tanto ahorrar, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, Claro. es eso. Es que todo depende de las prioridades de Claro. cada uno. Si tu madre ahora mismo necesita ese dinero Mm, para ser feliz, para disfrutar, pues que lo disfrute, claro. mm. Ujú. Tú puedes tener un fondo monetario y sacando la cantidad que vayas necesitando cada mes, ¿sabes? Te va dando un 3,5, un 4. Mm. Yo ahora a raíz de esto, estaba hablando hoy precisamente con una persona que es un antropólogo y estábamos haciendo la reflexión del dinero, ¿no? De la psicología. Le comentaba, vamos a hacer este capítulo y tal. Y me comentaba que la pobreza se centra muchas veces en el placer al corto plazo, ¿no? Tú tienes un dinero y si tú eres pobre, no te llegan los ingresos, tu prioridad no es ahorrar. Es decir, aunque pueda ahorrar 30 euros al mes, al final del año tienes 600 euros, que no tienes nada. No tienes ni por dónde empezar. Entonces, Sí, esos 30 euros prefiere gastárselos e incluso en eso, en pagarse compras a crédito y pagar una barbaridad de intereses. Y en cambio, la riqueza es el placer a largo plazo, ¿no? No te llega inmediato, tarda mucho en llegar, pero cuando lo tienes ya tienes esa tranquilidad que tú mencionabas. Y me ha puesto un ejemplo muy concreto que me ha llamado mucho la atención, de una persona, que leyó un caso de una persona bueno, que estaba trabajando en servicios sociales y supervisaba en qué se gastaban las personas destinatarias, ¿no? Las que cobraban estas ayudas, el dinero de las ayudas que estaban cobrando. Y entonces esta persona le dijo, oye, ¿te estás gastando aquí un dinero en Canal Plus? ¿Y por qué? Y entonces, claro, desde el punto de vista de la persona de servicios sociales era una auténtica barbaridad, pero cuando escuchó el caso dice, a ver, es por mis hijos. Dice, no tienen nada, no les puedo comprar nada, no les puedo comprar ropa nueva, no les puedo llevar a ningún sitio, no les puedo llevar de viaje, no les puedo llevar a Disneyland París ni a ningún parque de atracciones. Dice, es que es lo único que les puedo dar. Canal Plus, lo único que les puedo pagar, algo les tengo que dar. está Y claro. claro, dice, parecía un capricho, ¿no? Sobre el papel. Dices, entonces, claro, hay veces que gastos que parecen superfluos, pero luego vistos, ostras, pero tienen un sentido. Es todo un tema emocional. Mm, Si a ti te compensa económicamente, o sea, emocionalmente, está claro que para ti es una inversión. claro. La Entonces, Claro, un poco diferencia lo que hablabas entre de, la... Ti misma, perdona. no, lo que hablabas de las prioridades, ¿no? Sí. Tenemos que tener claro lo que son activos y lo que son pasivos, ¿vale? Cuando compramos o cuando invertimos en algo que va creciendo de valor cada año, tú compras un coche, ¿no? Que te cuesta 30.000 euros. ¿Cuánto vale dentro de 10 años ese coche que compraste, Isma? No, claro, ha perdido totalmente el valor. Claro, y dentro de 20 años, Cero. claro, otra cosa es que te sirva para crear un negocio, para Ujú, crecer, ¿vale? Pero comprarlo por comprarlo, lo que te va dando es gastos. Sin embargo, ujú. si inviertes 30.000 euros, vamos a ponerle un 8% durante 20 años son 140.000 euros, ¿vale? Se te convierten en 140.000 euros. Entonces ya te da un pequeño colchón, porque el tema de la jubilación es algo que no hablamos, pero que también está un poco complicadillo, ¿no? sí, yo ¿Sabes? soy un poco pesimista. Yo ya cuando me preguntan, ay, la jubilación, tal, y yo digo, yo asumo que no habrá jubilación. Bueno, me jubilaré, ¿eh? La pensión ya veremos, que no Es- habrá. Este señor tiene Yo- 30 años y lleva 10 años con plan de pensiones, imagínate. Imagínate. 10 años, bueno, con fondos de inversión, por ahí, por ahí. Plan de Vamos a ver, lo que pensiones. pasa es que cada vez hay menos nacimientos y la esperanza de vida va aumentando, entonces Mm. es un tema matemático, no hay debate, ¿no? Es un sistema que es totalmente insostenible. Entonces, estoy convencido de que vamos a cobrar algo, pero que va a ser una cantidad que va a ser simbólica. Aunque sean 3.000 euros dentro de 20 años no nos va a llegar para tener una vida decente. Entonces, yo creo que está bien complementarlo, que después no te hace falta por lo que sea, se lo dejas a tus hijos o ayudas a quien necesite, pero creo que está bien tener un pequeño colchón. Vale, y ahora para ir cerrando algún tema, ¿cuál es el consejo que tú más has repetido a tus clientes, Antón? O ¿qué es lo que dices? Es que esto todos Vamos deberían a ver, saberlo. para mí lo importante es que sepáis hacia dónde vais, que sepáis cuáles son vuestros objetivos y para qué queréis utilizar el dinero que estáis ahorrando, porque cuesta esfuerzo ahorrarlo. Entonces, que sepáis hacia dónde vais. Después hay las herramientas, puede haber matices en qué herramienta es la mejor o la peor, pero tener un plan, que tengáis un plan, vuestro plan, tu plan mismo. Vale. Y herramientas, dices que hay gente que le va mejor los papelitos y supongo que otros utilizarán aplicaciones o Ah, está claro. ayudas de otro tipo. Está claro, siempre que te ayude a ti a enfocarte, a no distraerte, a no perder el foco. Claro, yo me planteo también un asesor financiero, me cuesta un dinero. Si yo estoy intentando ahorrar un dinero, ¿hasta qué punto me compensa contratar a un asesor financiero?
Bueno, depende. Nosotros para los clientes de menos de 1 millón de euros, digamos para los clientes retail, no cobramos nada. Cobramos la parte proporcional que viene dentro ya de los fondos que pagarías en cualquier banco. Y Ujú, normalmente nuestros fondos tenemos arquitectura abierta, o sea, podemos elegir cualquier fondo del mercado, no tenemos que vender fondos de la casa como pasa en otros bancos. ujú. Nuestros fondos tienen comisiones más bajas que en otros bancos. Entonces, depende. Hay asesores financieros que cobran y otros que va incluido ya en tu servicio, en lo que pagarías en cualquier banco. En todos los bancos llevas un coste asociado y estamos viendo mucho fondos de fondos, planes de pensiones que llevan dentro otros planes de pensiones del mismo banco, comisión sobre comisión. Entonces, al final, incluso te ahorras pasta. O sea que incluso a un pequeño ahorrador, a una persona que tenga un sueldo normal, dices, pues no te vendría mal un asesor financiero si No, quieres empezar a y ahorrar. hay libros muy interesantes. Hablábamos antes de la psicología del dinero de Morgan Housel. Podemos hablar de diversificación estructural de Rafa Ortega. Hay libros muy interesantes que te explican muchas cosas para tener una base, por lo menos tener una base. Yo creo que es un tema muy importante como para dejarlo en manos de los demás, que nosotros deberíamos de tener una formación mínima. Lo dejaremos anotado en las notas del capítulo, en las Sí, referencias, que creo que es interesante. muy bien. Pues nada, primero a montar el fondo de emergencia. Yo, por cierto, le he preguntado a Lisma con un poquito de mala leche, pero yo tampoco tengo un fondo de emergencia. Yo estoy en proceso de construir lo que me compré el piso el año pasado y me quedé a cero. O sea, lo que es cero, cero total de como venga un gasto extra, estoy en problemas serios y no tengo muebles. Ese era el nivel. Unos se compran Bueno, un porque piso. a veces nos gusta el riesgo, ¿no? Nos gusta un poco de adrenalina. Bueno, yo he de decir, el piso estaba bien de precio y tenía la hipoteca al Claro, claro, 0,9. O sea, fue de aquello de o lo hago ahora y el claro. Euribor está al 2. Estoy firmando por debajo del Euribor. Digo, como no lo hago ahora, ya la he perdido. Está Pero claro. bueno, Hay oportunidades ahora mismo buenísimas. Los fondos monetarios ahora mismo te están dando un 3,5, un 4, que hace unos años no te daban nada. no, no, La estaban renta en fija de negativo. corto Era al plazo, revés, estaban en negativo. la renta fija de menos de 3 años está en un momento también espectacular. Te está dando lo mismo, un 4, 4,5%, 5%, pero si por lo que sea tienen que bajar los tipos de interés porque haya una pequeña recesión o una pequeña crisis, va a subir mucho más. Sabéis que la renta fija, cuando cae de valor, sube. ¿Vale? Cuando Sí, caen los tipos de interés, ¿por qué? Porque la renta fija que tú tenías antes, si la vendes ahora que pagan menos interés, tiene más valor la que tenías antes. ¿Vale? Entonces, es un momento para aprovechar oportunidades y interesarte por entender un poco más qué herramientas hay. Y por ser prudente, nosotros recomendamos mucha prudencia. Es mejor pecar de prudente en cuanto a riesgo. La gente se cree que va a soportar unas caídas grandes, pero cuando llega la hora de la verdad, sí, aquello de es un valor seguro. El Bitcoin es valor seguro. Esto yo el lo he papel no oído aguanta varias todo, veces. pero yo no estoy en contra del Bitcoin y creo que dentro de una cartera puede haber una parte pequeña especulativa que incluya el Bitcoin. Me parece una filosofía interesante. Pero claro, no puedo. Yo el dinero de mi madre, que llevo ahorrado toda la vida. Y otra pregunta, Isma, ¿tu madre va a necesitar todo el dinero antes de 5 años? No, no, por eso le digo, pero si es ella la que no se lo quiere gastar. Ese es el problema. Entonces, ¿Pero se lo va a gastar todo antes de 5 años? no creo que se lo gaste en toda la vida No que le debería, queda. no debería, porque ¿cuántos años tiene? Es 76. Sí. Claro, aún le quedan 10, 15, 20 Sí. años de vida. Si Dios Mm. quiere, todo va bien. Entonces, claro, tienes que planificar. Una parte la voy a necesitar para ahora, tiene que estar disponible. Otra parte, por lo menos que no pierda valor. Ese es el tema, porque al final ella tiene el producto de tenerlo en una cuenta corriente que antes no bonificaban y lo tiene ahí perdiendo su valor, ¿no? Y eso es lo que hay que también enseñarle a las personas mayores. Cuesta mucho decirles, no, cambiemos de banco, de donde has estado toda la vida, donde tienes tus ahorros, porque claro, estos movimientos siempre asustan y ella pues estaría ganando pues mucho dinero si lo moviera un poquito más. Mm. ¿Qué hace el banco con el dinero de tu madre que tiene en cuenta corriente, Isma? Hombre, lo invierte y genera ¿Invierte su o lo dinero, presta? O lo genera sus invierte o lo propios. presta al O lo 7, un presta, sí. 8%, a lo que sea, claro. Mm. Yo he de Lo decir, he utiliza. conseguido que mis padres cambien de banco. No al banco que yo dije, pero han cambiado de banco. Bueno, oye, pues al igual para ellos es el mejor, ¿sabes? El que nunca se sabe, Miraron que porque tuviera hay. oficina que les diera algo. Entonces dije, ¿por qué oficina? Pero bueno, vale, bueno, ¿queréis oficina? Vale, ¿te han dado algo? Vale, venga, compramos. Bueno, Compramos. Antón, te agradecemos muchísimo este tiempo que has pasado con nosotros. Esperamos que hayamos aprendido todos un poquito más y que yo, por lo menos, me he abierto algunas ventanas hacia donde mirar Mm. que creo que son muy interesantes. Sí, por concluir, de 2 a 6 meses de fondo de emergencia. Tenemos fondos de monetarios, Y cuentas de ahorro y que hay Comprométete, que ahorrar y comprométete. que hay que ahorrar antes de gastar. Lo primero es el Sí, sí, entre preahorro. un 10 y un 30% hay que ahorrar antes de gastar. Es igual que cuando tienes una hipoteca, todo el mundo acaba ahorrando un 20 o un 30% para pagar la hipoteca. Pues esto es igual. En vez de tener una hipoteca, te vas haciendo tú un colchón para después no tener que pedir el préstamo y pagar un 8 o un 9%. Muy bien.
Pues Y bueno, además de los libros y además de los asesores financieros, estos podcasts también ayudan a mucha gente a entender de una forma muy, muy amena, muy agradable, a entender estos conceptos. Y os lo agradezco también. pues Bueno, muchas muchas gracias y gracias. esperamos tenerte en otro capítulo en el futuro, por aquí. Muy bien, cuando Gracias. queráis. Muchas gracias, Gracias a Antón. vosotros. Hasta luego. Bueno, Isma, ahora yo te pregunto, ¿tú de esta entrevista con qué te quedas? Bueno, para mí, lo básico, lo que le comentaba a él, ¿no? Que el hecho de tener un objetivo, ¿no? No saber solo qué quieres hacer, sino hacia dónde vas, ¿no? Y, por ejemplo, la única vez que he ahorrado en los últimos 3 o 4 años ha sido cuando sabía que me iba a casar, que eso sucedió el año pasado. Entonces dije, vale, necesito tanto dinero para el traje de boda, tanto dinero para el convite, tanto dinero para tal. No puedo seguir por donde voy. Entonces, ahí sí que me planteo unos objetivos de ahorro claros, de decir, vale, pues aparto 500, 600, lo que sea, lo que pueda, ¿no? Cada mes, y ahí sí que no me los gasto, porque tenía ese objetivo. Entonces, si tienes ese objetivo de decir, vale, es para el colegio de tus hijos, necesito tanto para la universidad de tus hijos, quiero decir, o para cualquier otro gasto, para los muebles de la cocina, entonces eso es lo que te ayuda a ahorrar. Si no lo tienes claro ese objetivo, es posible que vayas perdiendo dinero por todas partes. Hmm. Bueno, luego también yo creo, por lo que observé precisamente, ¿te acuerdas ayer en la estación de metro? Ujú. Es- No voy a comentarlo, pero Isma hizo un gasto muy tonto, inútil, que podía haberse ahorrado. Comenta, comenta. A Básicamente ver, es... aquí en Barcelona hay títulos multiviaje que son ultra baratos, vale 20 euros al mes, ilimitado, o si no, una tarjeta de 10 viajes, ahora no me sé el precio, 7, 8, 10 euros, no, el de 10 viajes serán 12 euros. Bueno, da igual, pero que no caducan, que tú los compras y bueno, ya los irás gastando. Ahora no me acuerdo el precio. Pues el Isma, que suele venir en su vehículo, pues ayer vino en metro y se compró un billete simple para venir y un billete simple para volver y el multiviaje ya le hubiera salido más a 2,40 cuenta. € por trayecto, como un marqués. ¿Eh? Como un Y marqués. digo, Aquí a si ver, se ¿no viaja, se ves viaja bien. que esto lo podías haber ahorrado? Y luego también Para yo las arcas creo públicas, que hombre. luego tú me dices de las cervezas, me dijiste un día de las cervezas de cuando la independencia financiera y no sé yo a quién se le va más dinero en eso, ¿eh? No sé yo si un día habría que revisar. Sí, también revisamos que hicimos el capítulo de la lotería hace un par de semanas y este año es el que más nos hemos gastado en lotería de lo que llevamos. Qué O ruina, sea, menuda sí. ruina en lotería. Yo no sabía que llevaba tantos décimos hasta que lo miré. Qué horror. Yo creo que el único número que no tengo es el acabado en 6. Espero que no. Y ahora que salga el 6, ¿sabes? Bueno. Bueno, a ver, yo creo que en tu caso, es decir, además de lo que has dicho, yo creo que has de evitar el efectivo porque no por... A ver, yo ya sé que tú sueles pagar con tarjeta, Ujú. pero tú necesitas ahora mismo, creo yo, hacer un diagnóstico de a dónde se te va el ¿Y dinero. cómo lo hago eso? A ver, yo en tu caso, por ejemplo, utilizaría un agregador financiero. Yo creo que a ¿Un ti te qué? iría bien. Perdón. Un agregador financiero, ¿vale? Un agregador financiero es básicamente un programa que se conecta a tus bancos y detecta automáticamente todas tus transacciones. Y suelen tener pues categorizaciones automáticas que a veces se equivocan, pero tú las puedes corregir y decirle, vale, cuando llegue una tal, yo qué sé, de la cafetería Pepito, tú me estás poniendo restaurantes, pues yo quiero que me lo pongas en el supermercado porque resulta que es el supermercado Pepito. Pues me Vale, invento ahora, pero ¿vale? entonces le estás dando tus datos bancarios a una empresa. También eso... Sí, no. Sí, pero están protegidos, es decir, al final. Son empresas reguladas esto, ¿vale? Ah, vale. Son empresas reguladas. A ver, mira que el agregador sea fiable, que tenga su historial, etcétera, ¿vale? Yo, por ejemplo, bueno, hay muchos bancos que dentro de su propia entidad te lo ofrecen, ¿vale? El BBVA, ING, Sí. muchos bancos lo ofrecen dentro. Y luego también hay otras que son externas, es decir, que no dependen de ningún banco. Por ejemplo, está Fintonic, que es gratis y no va mal, aunque yo sinceramente los voy a cerrar. Yo ya los estoy empezando a bloquear y estoy quitando todo, porque son muy, muy, muy pesados en publicidad. Yo ya estoy hasta las narices de ellos, Claro, si sinceramente. es gratis, de algún lado tienen que sacar el dinero, digo yo. Sí, son muy pesados, la verdad. Y en mi opinión, al menos, o como a mí no me dejan en paz. Y luego, por otro lado, está MyValue, que a mí me gustaba más,
Sí. pero no sé por qué. Bueno, técnicamente la empresa existe, pero se ve que lo ofrecen a terceras empresas o algo, porque para usuarios no está. Yo utilizaba MyValue y de repente de un día para otro dejó de funcionar. Ujú. Así que, bueno, y luego pues hay otros de pago. Yo he de decir que era escéptico con los de pago, ¿para qué voy a pagar esto? Hombre, Si más... son gratis, pero he de decir que yo ahora estoy cambiando mi opinión sobre ello. Pero, o sea, a ver, Adri, ¿tú me quieres hacer ahorrar o pagar? Porque, o sea, si tú me dices, para ahorrar tienes que pagar por un programa que va a ser la repera, no sé, ¿eso recorta gastos? A ver, no es que recorte gastos, pero si te va a largo plazo, si yo al final lo veo como una inversión. Si ves un agregador financiero que realmente cubre tus necesidades y los gratuitos no lo hacen, para mí es una inversión. Pero bueno, yo ahora, si quieres, vamos a hablar con el fundador o uno de los fundadores de uno de esos agregadores, que es de pago, que se llama Banktrack, y que nos explica un poquito. David Álvarez de la Torre, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Adri, hola Isma, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, Hola, buenas, ¿qué tal? buenas. Primero de todo, mostrar mi admiración absoluta por vuestro ejemplo de emprendimiento, ¿no? Y me gustaría, y algún día habrá que abrir este melón, el tema del emprender y todo esto, porque creo que sois un ejemplo. Y vamos a centrarnos en los agregadores financieros. Y segundo, quiero dar especialmente las gracias porque después de ser yo muy pesado y muy insistente, al final te he conseguido convencer. Así que muchas gracias por venir. Nada, hombre, a ver, sí que es verdad que vamos un poco sin tiempo, finales de año, pero bueno, siempre podemos encontrar un hueco para hablar con vosotros. Nos faltaría. Muy bien. Pues primero de todo, te quería preguntar, ¿con qué idea nace Banktrack? Porque al final, temas agregadores financieros ya existen. ¿Qué es el valor diferencial? Pues mira, Banktrack nace hace 2 años, Nacho fue el que tuvo la idea, y nace con la idea de crear solo una cosa, que es crear los mejores informes financieros del mundo. Entonces, la primera versión de Banktrack es eso, la gente conectaba a sus bancos y recibía un informe diario o semanal de lo que estaba pasando en sus bancos el día anterior, la semana anterior, el mes pasado. Y ese un poco fue la idea inicial, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad pues, que ha evolucionado mucho de los últimos 2 años. Vale, y nos puedes explicar un poquito cómo funciona Banktrack. Pues mira, es muy simple. La gente conecta sus bancos, puede tener uno, puede tener varios. Bancos o Indexa Capital, que es un poco el único proveedor de inversión que ofrecemos ahora mismo, ¿no? Una vez conectas tus bancos, pues tienes diferentes maneras de utilizar Banktrack. Tenemos diferentes productos. Uno de los productos, como os he comentado, es informes financieros. Tú puedes configurar que quieres recibir cada día un informe de lo que pasó ayer, o puedes decir que lo recibes cada mes, ¿no? Otro de los productos que tenemos son alertas financieras. Por ejemplo, avísame cada vez que, pues yo qué sé, me llega la nómina, que es una de las cosas más comunes, ¿no? O avísame cuando hay un cargo repetido, que es una de las cosas que le puede interesar a la gente. Otro de los productos que tenemos se llaman dashboards o reportes financieros, pero estáticos. Es decir, tú entras a la aplicación de Banktrack y puedes ver pues, lo que ha pasado en todas tus finanzas, pues desde que conectaste la cuenta, ¿no? En los últimos 2 años anteriores. Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el gasto en la luz, ¿no? Que es algo que sabemos que ha subido mucho. Pues puedes categorizar ese tipo de transacciones y ver cómo ha evolucionado, ¿no? Y ahora hemos sacado otros productos que están un poco más orientados a empresas, que es sobre todo gestión de facturas, y el tema de poder, por ejemplo, añadir a tu mujer a la cuenta para poder compartir finanzas, ¿no? Que esto lo sacamos seguramente la semana que viene. Ah, pues mira, eso te lo quería yo decir, digo, porque yo le estaba pensando, una cosa que me gusta mucho de Banktrack es el nivel de personalización, es que lo puedes hacer todo como muy a tu gusto y la única cosa que digo, coño, es que, perdón, que ya, ¿sabes aquello de, ostras, esto realmente no es mío, es compartido? ¿No? Es decir, claro, por ejemplo, yo tengo una deuda de 200 y pico mil euros que realmente la mitad. Entonces decir, ostras, esto realmente para mí son 50 y luego a la hora de compartir finanzas también, digamos que es un poco lío, pero es que ninguno te lo ofrece. Entonces, claro, dices, o sea, esto que has comentado me ha gustado porque justo lo tenía apuntado. De hecho, esto de lo que comentas de la personalización ha sido un poco el ADN, ¿no? Nosotros, pues, al final, cuando tuvimos que empezar, nos comparábamos un poco con Fintonic, ¿no? Que era el clásico. Y vimos que al final Fintonic, pues, conectas tus bancos y tienes, pues, un dashboard o tienes unas gráficas que puedes ver. Pero nosotros, claro, a la hora de diferenciarnos, ¿qué podíamos hacer? Pues hacerlo todo ultra personalizable, que es un poco el camino que hemos seguido, ¿no? Y el tema de multiusuario, pues sí, totalmente. A partir de la semana que viene, en el plan personal, podrás añadir a quien tú quieras. Máximo una persona, eso sí. Si quieres más personas, pues tocará pagar un poquito más, pero podrás hacerlo perfectamente. Muy bien. Y yo te pregunto, claro, habrá gente que diga, vamos a poner en contexto por si alguien no lo sabe, Banktrack hay que pagar. O sea, yo creo que se ha entendido por el contexto, pero hay que pagar. Entonces, alguien puede decir, oye, pues yo pagar no quiero. Y entonces,
¿por qué no me hago un Excel? Eso me sale gratis. Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos, para usuarios personales, diferenciamos entre planes personales y planes empresariales, ¿no? Si tú tienes movimientos de la Seguridad Social, pues ya sabemos que eres una empresa y ya no puedes, entonces, adquirirte al plan personal. En el plan personal, que cobramos 5,90 € al mes, si le pagas anual, pues te ahorras un poco de dinero. Nosotros al final no ganamos dinero. Esto es una de las cosas malas que es venir después de FinTonic, y es que FinTonic ha hecho pensar a la gente que agregar bancos es gratis, y esto no es así. Nosotros pagamos, cada vez que agregamos un banco, pues pagamos más dinero de lo que vosotros pensáis seguramente, ¿no? Entonces nosotros no queremos ganar dinero con las personas. Al final, obviamente, ganamos un poco de dinero, pero lo usamos más como método de distribución, ¿no? ¿Y por qué BankTracker o Excel? Pues al final es lo de siempre, ¿no? Si tú quieres crear buenos hábitos, vas a tener que hacerlo lo más simple posible. Tú puedes tener un Excel de 4 páginas y 50 columnas, ¿no? Pero seguramente si tienes que hacer esto cada semana, al final lo acabarás por no hacerlo. Nosotros al final lo que intentamos es que hacer la vida fácil a las personas, ¿no? Por eso tienes que pagar algo de dinero que seguramente es más de lo que te ahorras en tiempo. Y David, aquí, por el nivel de preguntas, ya puedes asociar que él es el experto y yo soy el que no tiene ni idea, ¿no? El payaso tonto del podcast. Entonces, alguien como a mí, que estoy en negativos, en números rojos, siempre, ¿tú crees que un agregador financiero, del que yo no sé ni... es la primera vez que escucho estas palabrejas, me puede servir para empezar a ahorrar en mi vida? Al final es lo de siempre, ¿no? Tú tienes un sueldo a final de mes y tienes tus prioridades en la vida, ¿no? Entonces, si tú no sabes dónde está yendo tu dinero, quizá estás gastando dinero en cosas que de verdad no te aportan valor o quizá no te hacen feliz. Y utilizar un agregador financiero como nosotros, o puede ser cualquier otro, pues te ayudará a tomar mejores decisiones, ¿no? Al final es tu decisión. Yo creo que sí, personalmente, yo creo que es muy útil y así lo demuestra la gente que ya nos paga a día de hoy, pero es decisión de cada uno de dónde quiere dedicar sus esfuerzos, su dinero y su tiempo. Eso de los objetivos siempre es un poco lo que vemos, ¿no? De que te tienes que fijar esos objetivos, ¿no? Y saber en qué priorizas los gastos. Yo ya te digo, para mí, a veces cuando me hablas de esto también pienso, hay aplicaciones, por ejemplo, para medir lo que comes, ¿no? Las calorías que gastas. Pero a veces ya solo el hecho de tener que poner, pues hoy he comido pues, un bocadillo de panceta, 2 yogures, tal, pues yo no sé si me compensa apuntarme todo eso o si me ayuda o no me ayuda, ¿no? Entonces yo supongo que va un poquito por ahí, ¿no? De decir, si te compensa, si crees que necesitas una herramienta, ¿no? Yo creo que en mi caso seguramente sí, porque lo he visto, pero tú se lo recomendarías también entonces a particulares, ¿no? Particulares sobre todo que tienen muchos gastos, por ejemplo, son muchas personas en la familia, ¿no? Quieren saber, pues, sobre todo, qué está gastando, por ejemplo, tu hija pequeña que tiene una tarjeta y no sabes dónde gasta, ¿no? Y, por ejemplo, puedes utilizar las alertas para saber que ha hecho un pago hace 2 horas. Eso pues, es un caso de uso bastante útil. O sobre todo para el tema de gestión del patrimonio, ¿no? Yo no soy tanto de gastos, porque yo sé más o menos lo que gasto, Sí. pero el tema de patrimonio, que es también uno de los objetivos del año que viene, ¿no? Incorporar no solo Indexa Capital, sino incorporar todas las que hay un poco en España. Y traquear un poco el patrimonio, cómo evoluciona tu patrimonio a lo largo de los años, qué inversiones han sido mejores, cuáles han sido peores, ¿no? No solo el tema de gestión de gastos, sino también la gestión de saldos o gestión de patrimonio. Eso va bien porque, por ejemplo, cuando yo estaba ahorrando para la hipoteca, para la entrada, el ver en qué punto estoy ayudaba, porque yo cuando empecé a ahorrar por la hipoteca yo era muy fantástico, venga, en 3 años tengo la entrada, en 3 años no llegas, o sea, imposible, o sea, no, porque necesitas un pastizal y al final ya ves un poco, vale, ahora tengo el 30, ahora tengo el 40%, el 50%, vale, ahora ya empezamos a hablar. Ya, eso sí que es verdad que ayuda. Cuando tienes un objetivo de un gasto muy potente, yo sé decir que eso sí que ayuda mucho verlo, tenerlo visual, decir, vale, voy llegando, estoy llegando. Y el hecho de tener un feedback visual, pues te ayuda a motivarte, ¿no? A seguir el objetivo. Lo que me comentabas antes de las aplicaciones de la dieta, ¿no? Pues al final ver que cada día estás cumpliendo y que la báscula baja cada día, al final te hace adherirte, ¿no? Yo que, por ejemplo, he estado en muchas dietas en mi vida, por desgracia, yo he demostrado que si consigo mantener la dieta 20 días, al final consigo llegarla hasta donde yo quiera, ¿no? Esto es un poco igual, ¿no? Y el tema de las finanzas, pues no debe ser diario, yo creo que debe ser mensual, ¿no? Al final de cada mes haces tu cierre y miras cómo ha ido todo. ¿Y qué sucede cuando tienes gastos porque no siempre pagamos con tarjeta? ¿El efectivo también podemos controlarlo? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, para el tema de efectivo nosotros ofrecemos lo que se llaman bancos manuales. Un banco manual es simplemente una entidad que no está conectada automáticamente. Tú creas tu banco manual y dices, pues tengo una cuenta, por ejemplo, de cash, de efectivo,
y tienes que pues, añadir las transacciones manualmente, ¿no? O añadir el balance manualmente. Esto es sobre todo muy útil para pequeños comercios, pero también puede ser utilizado pues, por personas. O, por ejemplo, si quieres gestionar el tema del patrimonio, ¿no? Y no ofrecemos, utilizas, por ejemplo, Renta 4, nosotros no lo ofrecemos, pues puedes hacer una cuenta manual y puedes ir actualizando el saldo cada final de mes, lo que tú prefieras, ¿no? Bueno, básicamente a mí me sirve el hecho de que nos abre, a mí me abre como un nuevo campo por explorar. Yo por lo menos voy a trastear un poquito y luego ya pensaremos, ¿no? Entre todos si esto es la herramienta que nos conviene o que no. Yo creo que es interesante siempre tener herramientas a nuestro alcance y luego ver si el uso que le puedes dar pues te convence y te compensa, ¿no? Que es un poco lo que hablabas tú, David, ¿no? Y una opinión que yo tengo, personalmente, lo beneficioso es la automatización. Yo ahora he dicho lo de la aplicación de la dieta porque la tengo yo y la he pagado. Y he de decir que es una pereza tener que meter todo manual porque al final no lo haces. Es que al final, yo ya, por ejemplo, vengo de comer rápido y no lo he metido. O sea, es que ya no me acuerdo ni lo que he comido. Que ahora me preguntas, he comido en 10 minutos. Digo, y yo no sé lo que he comido. Y ahora ya mételo, dices. Y a veces que dices, esto 300 gramos, que me dijo Isma, a ver, tal. Y me dijo, pero te estás inventando las cantidades. Y digo, a ojo. Dice, ¿cómo sabes que estos 300 gramos? Pues no lo sé. No sé si son 300. A ojo, a lo mejor son 500, a lo mejor son 100, ¿sabes? Eso Y es. el hecho de el tema de reglas automáticas, si lo comentas, es una de las cosas más utilizadas, ¿no? Tú te creas tus propias reglas y ya está, y te olvidas para el resto del año seguramente. Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos pues en próximos capítulos tal vez volvernos a encontrar por aquí. Muchas gracias a los dos, que vaya muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, David, y muchas gracias también a ti, que nos oyes, nos sigues y nos lees. Ahora puedes planificar tus finanzas. Te recomiendo que hagas un diagnóstico manual o con un software como Banktrack, que por cierto no nos patrocina ni nos pagan nada. Eso no lo hemos dicho, es verdad. O sea, que aquí los invitados que traemos no es que estemos promocionando sus productos, de hecho, agregadores financieros ya hemos dicho que hay otros, ¿no? Sí, hay otros. O sea, no. Pero son nuestras opiniones personales de cuáles creemos que son las mejores, ¿vale? Entonces, detecta cuáles son tus gastos fijos, aquello que sí o sí has de pagar, como alquiler, hipoteca, facturas, y mira si hay posibilidad de reducir o ajustar alguna de ellas. Por ejemplo, una mejor tarifa de luz o un cambio de vivienda si tu alquiler es demasiado alto. Mira tus costes variables, aquellos que son obligatorios, pero que no puedes prescindir de ellos. Por ejemplo, puedes comprar una marca más barata de comida, pero no vas a dejar de comer. Y por último, los gastos accesorios innecesarios. Aquí hay que ser sanguinarios, sin piedad, hay que recortar, especialmente si no llegas a fin de mes. ¿Vale? Recorta suscripciones, tabaco, copas, todo aquello que realmente no necesites. Billetes de autobús que no necesites. Por ejemplo. Para una parada, encima. Es que... Y por último, establece tu objetivo de ahorro. Si ves que no llegas y crees que no vas a llegar, un objetivo muy pequeño, aunque sea solo por el tema psicológico, 10, 20, 50 euros al mes. E intenta plantearte ahorrar un mes de gastos y luego 2 meses de gastos. Y verás que poquito a poco eso sí que es posible. Separa esa cantidad en una cuenta de ahorro separada de tu cuenta habitual o un fondo monetario bajo coste, que es también una opción que hemos planteado con Antón, ¿vale? Que sea de acumulación por temas fiscales. Aunque sean 10, 20 o 50 euros. Sí, lo que sea. Y separada de tu banco, que si no te haces una transferencia, que Isma, que nos conocemos. Sí. Hasta la haces inmediata y pagas por ella si hace falta. Y no puede ser eso. Así que nada, hoy acabamos la primera temporada, pero no nos vamos. Podrás seguir leyendo nuestros artículos en la web, ahí no paramos. Y por nuestra parte, vamos a, entre comillas, desaparecer un poquito, pero no porque nos vayamos de vacaciones, sino porque empezamos a preparar la segunda temporada. Una segunda temporada bastante intensa, donde vamos a traer a más expertos que profundizarán en temas con nosotros, tal y como lo hemos hecho hoy, y esto requiere de un periodo de preparación mayor de cuando no los tenemos. Y al final creemos que es mejor más calidad, aunque haya menos cantidad, en contra de lo que promueven todas las plataformas, porque todas las plataformas, como nosotros como creadores del podcast, nos promocionan más, nos fomentan que publiquemos más para posicionarnos mejor. Aunque esto vaya en contra, entre comillas, de nuestro interés, creemos que es mejor publicar menos, pero que todos los capítulos tengan una calidad y un contenido y algo que aportaros, y no publicar por publicar y repetir lo mismo que dicen los demás. Al final es eso, ¿no? Proporcionarte contenido de valor diferente y accesible, y que sea accesible para todos. Porque la gestión, o mejor dicho, la buena gestión de nuestras finanzas
no debería ser cosa de unos pocos, ni cosa solo de ricos, ni cosa solo de personas del mundo de las finanzas. Tanto Isma como yo somos profesionales del mundo de la educación y al final nuestro objetivo aquí es hacer comprensible lo complejo, hacerlo accesible para todos, para que al final ni tu banco ni tu aseguradora te cuelen un producto que no quieres, que no necesitas o que incluso pueda ser perjudicial para ti, y que aprendas a gestionar tus finanzas. Y como hemos visto hoy, que aprendas a hacerlo y darte herramientas para ello. Volveremos el próximo mes de mayo de 2024. Os deseamos unas muy buenas fiestas, un feliz año nuevo y esperamos que nos le echéis un poquito de menos este tiempo y que estéis con las pilas cargadas para mucho más y mejor en esta segunda temporada. Hasta entonces, nos despedimos. Muchas gracias, Isma. Muchísimas gracias a ti, Adri, por abrirme la luz a este nuevo mundo y te veo el año que viene. Hasta el año que viene. Adiós. Gracias por escuchar Tu Interés Compuesto, un podcast de Ismael Tarrats y Adrián Bermúdez.